la verdad, un placer nuevamente poder compartir con ustedes el segundo ciclo de ECO. El año pasado, esta época, estábamos trabajando full ya con Luisito y con muchísimos invitados especiales. Este año costó arrancar, pero bueno, hoy ya estamos en el aire, es nuestro primer programa de este ciclo 2021 de ECO, Educación, Ciencia y Oportunidades. Y antes de desarrollar nuestra programación, obviamente que quiero agradecer profundamente a todos nuestros invitados del año pasado, que fueron muchísimas personalidades, muchísimos actores importantes que tienen que ver con la educación, con el avance, con el paradigma, este nuevo paradigma de la educación. Hemos aprendido muchísimo, gracias a Dios. Y ellos están pendientes que este año nuevamente vamos a contactar con ellos, gente de Europa, de Estados Unidos, de acá de Sudamérica, nuestra gente de aquí de la ciudad, de nuestras ciudades vecinas, de Paraguay, pero toda esa gente que el año pasado hicieron que este programa se fortalezca, quiero agradecerles profundamente. Y de donde están, enviarle un gran abrazo y fuerza, que muy pronto estaremos juntos aquí charlando en este espacio que se llama ECO. Y hablando de agradecimiento y presentar quiénes van a estar hoy con nosotros charlando aquí de educación, quiero agradecer profundamente a este nuevo equipo de Encarnación, unos chicos jóvenes que están trabajando con las redes sociales, que también lo vamos a tener como invitado especial aquí. ¿Por qué? Porque nosotros día a día debemos educarnos. Y más allá de nuestra edad, nosotros debemos aprender mucho, muchísimos de los jóvenes que hoy por hoy son los que manejan la tecnología y realmente es la herramienta importante que se ha implementado. Algunos por obligación, otros por necesidad y otros porque ya estaban en las redes sociales a raíz de esta pandemia. Ellos son, por ejemplo, el licenciado Víctor Ibáñez, es licenciado en Psicología Laboral, y qué importante charlar también sobre psicología laboral, ya que es uno de los, digamos, problemas que tuvimos y que tenemos en la sociedad a raíz de esta pandemia. Por otro lado, un agradecimiento muy importante a Carlitos Novisky. Él es ingeniero comercial, es especialista en marketing digital y social media community manager. Todo ese título en inglés nos va a comentar a los alumnos de qué se trata. Y también hacen diseño de flyer, contenidos para redes sociales, edición, video, filmación, fotografía. Todo lo que usted precisa para estar hoy por hoy en el aire, porque el que no está en las redes no existe. Debemos estar en las redes para un montón de cosas. Así que a ellos muchísimas gracias por todo este empeño de hace más de 10 días que están trabajando para nuestro flyer, el banner, la página, la fanpage, en fin. Chicos, muchísimas gracias. Y ahora sí, les voy a dar también la bienvenida a nuestros invitados especiales del día de hoy, que ya está con nosotros en este momento, Osvaldo, el licenciado Luis Ayala Basualdo, no sé por qué ya le cambié el nombre como siempre. Él es director de la Asociación Educativa de Global del Paraguay, pero específicamente es nuestro gran colaborador, productor del contenido y invitados especiales de esta programación ECO. Y por otro lado ya entró la licenciada Patrocinia Benítez Franco. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Bueno, hoy vamos a estar con Patrocinia, ella es psicóloga clínica y forense. Además, da asistencia a las víctimas en el Ministerio Público de Misiones Paraguay. Y también un poquito más tarde, porque está en este momento en el Ministerio de Educación y Culto, la señora Zulma Patricia Morales Fernández. Ella es directora general de la Dirección General de Desarrollo Educativo del Ministerio de Educación de Asunción. Así que, mire, tenemos un montón de profesores. Acá la alumna Blanca Letieri, para aprender con ustedes. Bueno, bienvenida Luisito, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por estar ahí nuevamente en este nuevo ciclo. Bueno, ¿qué tal, estimada amiga Blanca? ¿Cómo estás? Desde ya un placer y una alegría muy grande poder compartir nuevamente contigo este programa, como vos dijiste, agradeciendo también a toditos los invitados que estuvieron en las programaciones del año pasado, que bueno, fueron programaciones de una calidad y una excelencia que
a tal punto que prácticamente somos ya conocidos por tu programa en todas partes, ¿verdad? Y eso me pone muy, muy contento. Saludo también a los nuevos integrantes de tu maravilloso equipo. La verdad que como dijimos, estás a la altura de la programación con un maravilloso equipo. A la gente de producción también, al señor Rodolfo. Y bueno, aquí muy contento nuevamente de participar y conversar un poco contigo. Y saludando también a la doctora Patrocinia, que ella también es de acá de San Juan Bautista Misiones y es amiga mía. Ah, sí. Bueno, bienvenida, Lice. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted allí? Muy buenas tardes para usted, señora Blanca. Muchísimas gracias, Luis, por la invitación. Para mí es un placer compartir este espacio para llegar a mucha gente. Gracias, como ustedes están dando este medio tan importante para llegar a tanta gente importante también. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy a las órdenes, como ya presentó Blanca, yo soy licenciada en Psicología Clínica y Forense. Qué importante. Yo siempre, bueno, psicología clínica. Esa palabra no la había escuchado, pero más adelante nos va a explicar, licenciada, qué significa psicología clínica. ¿En qué momento se aplica digamos, esa función o lo que fuere, ¿no? Pero ahora vamos a hablar, vamos a hacer un repaso mientras viene nuestra otra invitada. Un repaso sobre todo porque sabemos y conocemos de que ha cambiado la forma de educación en todos los sentidos, no solo para los niños, sino también para los grandes, los abuelos, en fin, hasta diría para los animales. Entonces, esta pandemia nos ha cambiado el sistema de vida, sobre todo la educación. Y yo quiero saber, licenciada, y para ti también, Luis, ¿qué es educación? ¿Qué involucra la palabra educación? Licen. Sí, sí, Blanca, la educación, la base fundamental viene de la casa, de la familia. Todo lo aprendido en la casa se lleva a la sociedad. Por eso muchas veces la palabra donde dicen mal educado, porque recibió una mala educación en la casa. Entonces la base fundamental es la casa, es la familia, de preparar al niño desde pequeño para saber confrontar la sociedad, para cumplir los valores, las éticas, todo lo que se pueda utilizar en los medios, en la sociedad, en todos los medios, ya sea en lo social, en la política, en el negocio, en todas partes. La educación es fundamental y se inicia en la casa. Desde bebé, ¿verdad? Desde más o menos de qué Antes, edad. Sí, antes de perdón. nacer, ya Ah, antes de nacer. mira qué importante para muchos. No, perdón, ¿cómo haces? ¿Cómo le educas al niño antes de nacer? Y la mayor parte nosotros traemos lo que es los valores de nuestros padres. Ujú. Los niños desde el feto van aprendiendo. ¿Cómo aprenden? Escuchando, las madres alimentándose bien, no tomando bebidas alcohólicas, no fumar. Todo ya viene con educación anterior al nacimiento. Eso es tan importante, ¿no? Porque muchísimos padres o muchísimos creemos que los chicos se educan recién cuando van al jardín o al primer grado. ¿Es verdad así? ¿Es así, Luisito? Para mucha gente que quizás nos falta justamente esa educación y esa preparación. Por eso que es importante de que toda la vida, hasta el fin de nuestros tiempos, siempre tenemos que estar educándonos, capacitándonos, actualizándonos. No, sí, es muy cierto lo que dice la Lice Patrocinia, estimada Blanca. La educación luego es un pilar fundamental que, bueno, tiene su origen en la familia y después pasa a la sociedad. Y bueno, ella es psicóloga y te va a decir, inclusive todo lo que vos haces de mal, como dijo la Lice, de 0 a 5 a 6 años, después prácticamente ya no lo recuperas más, le causas un daño muy grande a la criatura, por eso es fundamental. Y bueno, eso mediante la ciencia, ¿verdad? Y la psicología, que también es una ciencia, se va aprendiendo, que increíblemente, como dice ella, desde el feto es un producto, es un eco de lo que van haciendo la familia con él. Por eso, Ujú. lamentablemente, te digo, a veces los errores
se paga muy caro, pero sin educación no No hay hay país, progreso, no hay nada, ¿no? no hay, Bueno, le no hay vamos a dar la nada. bien, Luisito, si me permití, creo que ya está conectada la señora Zulma. Sí. Patricia, ¿está? Hola Zulma, ¿cómo te va? Encantada de estar con nosotras o con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Antes que Buenas nada, tardes. solicito mil disculpas. No, Como por favor. estoy, la verdad que un poco apenada porque asumí el compromiso de poder acompañar esta tarde con muchísimo gusto No, a través gracias por estar ahí. el señor Luis. Y estoy saliendo de despacho de ministro en este momento, así que para Nos no. traes noticias nuevas, calentitas entonces. Sí, tenemos muchas cosas y vamos a ir trabajando eso a lo largo de todo el periodo que se viene, nuestra segunda etapa. Pero me estaba encantando, al escuchar me prendí con lo que decía la licenciada Patrocinio y pido permiso para poder No, por complementar favor. esta información tan importante que decían que desde la educación, que eso es pilar para la educación. Bueno, nosotros hemos descubierto que a través de las neurociencias, un feto al nacer tiene más de 100 millones de neuronas. Entonces, estas neuronas, de acorde han sido estimuladas, tienen una, ¿cómo decirlo? Una línea, una trayectoria marcada de vida. Cuando nosotros no hacemos la estimulación oportuna dentro de la primera infancia, que son los primeros años cruciales para todo el resto del aprendizaje y para el resto de lo que vamos a desempeñarnos nosotros como adultos, es que se van estas situaciones en donde se da una poda selectiva. A los 3 años de vida mueren las neuronas que no han sido estimuladas oportuna y correctamente. Hoy día estamos en un dilema, por decirlo así, dentro del espacio de lo que es neurociencias, porque se hablan de que estas neuronas establecen muchas conexiones para los estilos de aprendizaje. Volviendo al área Sí, de sí, educación, sí, sí, sí. para los estilos de aprendizaje. Y hablamos, según Gardner, que existen diferencias de estilos de aprendizaje según también las capacidades que desarrollamos. Pero también Coleman dice que las emociones inciden fuertemente en el aprendizaje. Totalmente. Hoy día, y esto es nuevito, nuevito, hay una discusión fuerte en cuanto a qué tanto es real que existen diversos tipos de aprendizajes, o si es tan real que los aprendizajes son enmarcados dentro de las emociones. ¿Y cómo se da eso? ¿Y cómo, desde dónde nace esto? De la primera infancia, de esa atención oportuna de los primeros 0 a 3 años y la posterior poda selectiva de neuronas que se dan a los 6 años, y actualmente podemos dar un rango de un poquitito mayor y vamos hasta los 8 años, en donde todas aquellas neuronas que no han sido estimuladas, que no fueron ensayadas, que no fueron utilizadas o mínimamente que no han tenido un circuito eléctrico continuo, pasan como que a un segundo plano en donde queda el bagaje, queda, pero tiene que ser suficientemente estimulado para que salte a Bueno, través de una línea o una propuesta de aprendizaje. De desde ahí. ahí que viene, perdón, perdón que le interrumpa, desde ahí que viene la inteligencia emocional y desde a Sí. qué edad ya inclusive eso puede llegar a ser como quizás una materia o algo por estilo dentro del aprendizaje de un niño desde el jardín, desde el primer grado. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es la opinión de ustedes como Bueno, docentes? en realidad hoy día nosotros vemos al aprendizaje socioemocional, porque esto los vinculamos mucho con lo social y aquel desarrollo emocional que se tenga que dar en la trayectoria del niño. Y en esta etapa no solamente lo vinculamos a primera infancia, sino ya se extiende a lo largo de nuestra vida. Lo socioemocional es una propuesta transversal hoy día en el currículum nacional vigente. A través de la pandemia y los grandes descubrimientos a los que nos obligó la pandemia, porque fue como que fue algo que nos obligó a enfrentar, a buscar herramientas y por sobre todo a adaptarnos. Y también esto midió muchísimo nuestra capacidad misma de adaptación y nuestra capacidad misma
de reinventarnos, que es lo que le pasó mucho al docente. El docente se tuvo que reinventar, se tuvo que meter a un circuito tecnológico que no manejaba mucho, se tuvo que meter a tratar de generar empatía a través de una cámara. Aprendimos que se aprende también a través de lo tecnológico. Nos trajo esta maravilla de que hoy están ustedes en Misiones y yo estoy en Asunción, Olearis ¿no? y General Díaz. Ah, Sí, estoy acá en Olearis y General Díaz, estacionada, y que podemos estar conversando mi vida. y que esta conversación pueda ser tan rica y tan oportuna, ¿no? Entonces, la pandemia, dentro de todos los frentes que nos trajo, nos empujó a reinventarnos, nos empujó a adaptarnos, y eso jugó muchísimo a nuestro lado emocional también. Sí. Esto nos dejó sobre el tapete la necesidad de que el currículum nacional vigente no esté enmarcado nada más en el aprendizaje por el aprendizaje. Que no esté enmarcado nada más en eso que yo quiero como maestra, que mi alumno aprenda a hacer el 11, Sí. sino que internalice el 11, sino que el 11 llegue al alumno a través de sus emociones, a través de contacto, a través de diferentes tipos de aprendizajes que podamos promover. Esto mismo hace que nosotros hoy podamos medir qué tan efectivo fue el aprendizaje en el año 2021-2020, porque también fue una adecuación para nuestros estudiantes. Y es ahí en donde lo socioemocional aparece como uno de los factores Factores más importantes, ¿no? importantes para Y el fuerte. desarrollo, no solamente del, del vínculo social que el estudiante necesita en su desarrollo evolutivo, en aquello cronológico que tiene establecido por el desarrollo mismo, sino que también para el aprendizaje. Nos ¿Han dimos cuenta. podido, perdón, licenciada, perdón, le corté. No, no se Han aprendido o han visto, eh, han sentido, digamos, el carácter a través de las cámaras? ¿Pudieron sentir o descubrir lo que el niño siente? Quizás les tocó más tiempo o menos tiempo. ¿O fue un aprendizaje distinto a lo que ustedes como profesora estaban acostumbradas a mantener con los chicos, ese contacto con los chicos en el aula? Supongo que debe haber alguna diferencia entre el chico que estuvo siempre en el aula y aquel chico que está inclusive fuera del aula y aquel chico que no volvió, porque vamos a hablar también de las consecuencias de la pandemia, licenciada. ¿Qué opina Así es. Patrocinia? Perdón, ustedes manejan el programa. Sí, licenciada Sí, Patrocinio. Blanca. Sí, desde mi punto de vista social también tiene lo negativo. Yo trabajo en el hospital también, estoy ahí y hay muchas consultas sobre niños que están con obesidad, con niños que están con depresión porque no están saliendo a jugar, no se juntan con los compañeros y los padres siguen trabajando y no hay contacto con los docentes directamente. Hay casos en cuanto al tema del Ministerio Público y también el tema de educación, hay denuncias, muchísimas denuncias que están corriendo ahora peligro los niños por el tema ¿Maltratos? de abusos telemáticos. Muchísimas causas sobre abusos telemáticos después de la pandemia, que los niños tienen acceso directo a Internet y no hay control Ajá. de los padres. Si me explica, doctor, para aquellos que nos conocen, ¿a qué le llaman ustedes abusos telemáticos? Bueno, el tema es que los niños están utilizando celulares y internet sin la educación y sin control de los padres, Encontrarlo. se contactan con personas extrañas que se hacen pasar, por ejemplo, como niños de la misma edad, comienza una ¿Una conversación, un relación? diálogo y llegan a la No. intimidad a través de las líneas de internet. Qué triste, qué triste. Qué triste que en vez de aprender otras cosas estén en esto, ¿no? Después los chicos, obviamente que ya derivan todos otro tipo de problemas, otro tipo de educación, que no sé si es educación, mala información o qué sería esto. Y eso debe impactar de alguna manera también en el entorno familiar. ¿Qué opinas, Luis?
No, desde ya, como dijo la Lisa en Zulma y la Lisa en Patrocinio, a través de esta pandemia pasaron muchas cosas donde se abrirán ventanas de oportunidades, pero pero también, también, claro, como te dije anteriormente, después viene, si bien no terminó todavía la pandemia, pero va a venir el post, ¿verdad? El post, que dejaron muchas cosas, muchas secuelas, y en esas secuelas hay que trabajar. Como dice Alice en Zulma, se descubrió muchas oportunidades en cuanto a que se puede llegar a través de la importancia de lo que es manejar la tecnología, pero se quitaron otras cosas. Y bueno, yo creo que ahora hay que trabajar mucho en esas secuelas que fueron bastante complicadas y ver lo positivo también, ¿verdad? Ver lo positivo, saber que se descubrió un instrumento más, pero que también la socialización, bueno, aquí las dos son psicólogas y saben que la socialización es fundamental y es clave, como dice, el poder compartir, hasta el poder discutir con un amiguito en un recreo, el poder jugar, eso no se puede quitar, ¿verdad? no, eso Entonces es hay que irreemplazable. trabajar, irreemplazable, y hay que Ujú. trabajar, y también hay que trabajar en los docentes, porque los docentes también fueron Claro. sujetos a un estrés muy grande, porque ahí se involucra todo. El docente por ahí de repente podía, bueno, lo que pasa en cada hogar es un mundo aparte y cada hogar tiene una situación de problemas, inclusive algunos muy graves. Y hay muchos docentes que a lo mejor sufrían, por ponerte un ejemplo, de violencia de género. Imagínate, se le juntó todo, dar clase, tener niños, a veces la parte de violencia de género. Hay mucho por hacer, mucho por hacer. Mucho para hacer aparentemente, o sea, por lo que podemos ver un resultado que podemos sacar a posteriori es que van a haber muchos resultados negativos en nuestra juventud y en nuestros niños. Y en eso habría que trabajar mucho con la educación, con la asistencia, con la empatía, con la inteligencia emocional, imagino yo. Acá sale un tema que dicen, por ejemplo, dice que existen varios tipos de educación y ahora se ha remarcado eso que es. Uno es la educación informal, que me gustaría saber a qué le llaman, si es que las profesoras me pueden explicar. La otra es educación no formal y la otra es la educación formal, que supuestamente existen tres tipos de educaciones. ¿Se marca esa diferencia, mis queridas profesoras? Bueno, Zulma. realmente sí, en nosotros tenemos enmarcado esas diferencias según propuestas curriculares. Todas estas Ajá. propuestas tienen una base curricular. Ciertamente lo no formal actualmente estamos llamando a aquella educación que no está estandarizada, que no tiene un horario específico, que de repente pudiera darse a través de las maestras mochileras, por ejemplo, que hacen atención oportuna de 0 a 3 años en la casa del usuario y que tienen marcado un currículum al igual que lo formal que ya se especifica en aula. Y ciertamente esta pandemia, esta nueva forma de llegar a las instituciones educativas y con un currículum. Nosotros priorizamos este año el currículum y lo que estamos haciendo ahora es mirar un poco más para adelante y hacer una priorización un poco más eh, fuerte, basada en ciertas áreas específicas. Se enmarca muchísimo la necesidad de socialización de nuestros estudiantes, que es un punto fundamental para el desarrollo del aprendizaje y a esto que yo iba diciendo en un inicio, en un principio de la discusión de los tipos de aprendizaje, si existen de verdad tipos de aprendizaje o si de verdad las emociones enmarcan el aprendizaje, entonces esto le da muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque se ha notado y se ha visto que no tenemos un impacto positivo en el aprendizaje a distancia, como si lo tenemos en un aprendizaje en aula, en donde se da aquello de la zona del desarrollo próximo, en donde el estudiante tiene el refuerzo de sus pares y en donde también aprende a través de sus pares. Y es muy cierto lo que decía la licenciada Patrocinia en cuanto a lo que se ha descubierto en el uso no efectivo de la La tecnología, tecnología. en cuanto a lo que trae consigo esto y el cuidado que
ya como familia deberíamos de tener. La familia es la que debería de enmarcarse en un cuidado específico y en acompañar por sobre todo a los estudiantes, ya que tampoco nosotros podemos delegar la función pedagógica a la familia, pues no están formados en esto, pero sí pudimos sentirnos acompañados por la familia y en este aspecto, en el uso racional y efectivo de la tecnología, solamente podemos recaer en manos de la familia, en solicitar esa ayuda, solicitar ese apoyo y que podamos nosotros también hacer que lo que se pueda brindar en educación virtual o a distancia o vía WhatsApp o vía videos como se estaba trabajando Sí, pueda ser efectivo. Porque si no, el chico usa el teléfono para poder mirar la tarea por media hora, pero las pero el posteriores resto. 3 horas queda con el teléfono y sin control y entonces allí ya no ingresa ningún sistema educativo que tenga que eh, ocuparse, sino que ya pasa, Específicamente de eso, ¿verdad? específicamente pasa a campo de las familias. También es muy Sí. cierto lo que comentó Patrocinio sobre la aparición de muchas sintomatologías dentro de nuestros estudiantes, como también se ha dado en los docentes. Te comento que yo estoy haciendo una investigación en este mismo momento sobre el malestar psíquico en docentes activos de un área de central en época de pandemia. Es un informe y voy a compartirlo con el licenciado Luis seguro cuando termine esta investigación, porque está basada exactamente en eso, en los estados depresivos, en los estados de ansiedad crónica que se dan. Se fueron detectando casos de pánico, por ejemplo, en docentes como también en estudiantes. Nosotros, como Ministerio de Educación y Ciencias, actualmente tenemos casos que vamos acompañando eh, a través de todos los canales correspondientes de estudiantes con estados depresivos, por ejemplo. Entonces, nosotros hacemos un acompañamiento cercano. Ciertamente, la dirección en la que yo me desempeño no puede hacer una atención clínica porque no estamos dedicados a eso, sino que hacemos la derivación y el seguimiento El oportuno. diagnóstico. No, derivación y seguimiento oportuno. Derivación. Nosotros derivamos y después acompañamos con el profesional que le está atendiendo ya sea en salud mental o en el IPS o en algún espacio y lo que hacemos es ligar lo curricular a través del informe o diagnóstico que nos pasa el profesional. Entonces nosotros vamos adaptando lo que este estudiante tenga que rendir, dar o la manera de cómo va a continuar. También, Perfecto. Si usted, perdón, cuando termine, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, sí, licenciada, disculpe. no te preocupes. También te quería comentar que nosotros nos Sí. estamos formando continuamente en esto. Tenemos aprendizajes en cuanto a con los psicólogos del ¿El Ministerio de Educación ministerio? y Ciencias. Estamos dando cursos, estamos dando talleres, estamos facilitando herramientas para que justamente podamos hacer esto de la atención, derivación y por sobre todo de la contención de los estados socioemocionales que se detectan en nuestros estudiantes y que eso podamos nosotros ajustar en este momento para que no le influya que no le incida en una deserción. Bueno, si usted, la verdad que la charla es impresionante, cómo aprendemos y Luisito, hace un año que no estamos en esto y sin embargo no te imaginas que estoy totalmente desactualizada con todo esto. Estoy aprendiendo mucho. Si me permiten, vamos a hacer una pequeña pausa. Quédense allí, que vamos a continuar aquí con los profesores, en este caso, aprendiendo muchísimo. ECO, sembrando con ciencia. Vamos a la pausa. Usted está viendo Red Interior. Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Ahora, Yerba Mate Colón suma una nueva variedad de sabor. La nueva
Yerba mate suave, más ligera y a la vez duradera. Yerba mate Colón, mejor imposible. Lista comercial. Granos y maquinarias, automotores y logística, bienes, raíces y servicios, comercios en general, cooperativas y cámaras, eventos, turismo. Lista comercial. Lavandería Mundial. Lavado de ropas, calzados, frazadas, edredones, cortinas y alfombras. Servicio delivery. Quédate en casa y recibí su mejor atención. El mejor precio de la región y paquetes mensuales. Lavandería Mundial. Siempre la mejor fragancia en tus ropas. Consultas y pedidos al 83-821-812. Red Interior, el poder del interior para todo el país. Bueno, si estamos nuevamente acá en el aire, en YouTube nos pueden seguir. Es importante declarar también de que salimos por Instagram, YouTube y en Face. Sobre todo en YouTube pueden seguir viéndolos, aquellos que no, se perdieron parte de la charla, o pueden compartir ustedes, nuestros invitados especiales, con sus compañeros, o si se quieren ver en la noche, pueden entrar otra vez a YouTube y allí está la programación de ECO. Sí, la verdad que tenemos tantas, pero tantas preguntas, porque a medida que vamos charlando se van generando muchas preguntas. Y una de ellas era que yo quería conocer, ¿qué es clínica, cómo se llama? Forense, ¿está bien dicho? Y también, a ver si tengo acá, no lo tengo. Lo que te pregunté recién, Patrocinio. Clínica psiquiátrica. Sí. No, No. la psicología es una ciencia. Disculpe. Sí, mi La querida. psicología es una ciencia que se divide en diferentes ramas, como los médicos también, especialidades. Está el cirujano, está el pediatra, está el clínico y las diferentes ramas en medicina. Así también la psicología se divide. Acá la compañera Zulma trabaja en educación, tenemos psicopedagogos que trabajan en el área de educación. Yo trabajo en el área de salud, que es la psicología clínica, que hacemos los psicodiagnósticos. ¿Qué son los psicodiagnósticos? Son las terapias. Las terapias realizamos a las personas con depresión, con ansiedad y todo lo que un psiquiatra pueda derivar. El psiquiatra es el médico que se dedica al tratamiento de las personas con trastornos de personalidad. Y nosotros los psicólogos clínicos trabajamos en el área de salud, que hacemos los tratamientos como acompañante de esa persona para que pueda mejorar su situación emocional. El área de psicología forense es otra rama que se utiliza en lo judicial. Ahí yo realizo evaluaciones a personas, por ejemplo, que fueron maltratados a violencia familiar, y exclusivamente yo estoy en el área de abuso sexual en niños, donde nosotros realizamos las evaluaciones para determinar daños ocasionados a consecuencia del hecho que se está investigando, Blanca. ¿Y ha aumentado mucho el abuso sexual en niños en esta época de pandemia, Lice? Los primeros tiempos, el año pasado sí, así fue. Con el encierro sí aumentó bastante. Este año que estamos, 2021, disminuyó. ¿Pero el abuso sexual es intrafamiliar o ya de cualquier lado, digamos? Siempre el 99% es intrafamiliar. Sucede en la casa. ¿Por qué en la casa? Porque ahí existen las personas que uno le tiene confianza. Y sucede el 99% en la familia. Dios mío.
qué terrible, por Dios. Padres, abuelos, hermanos, tíos, primos. Me quedé sin palabras, realmente. Y imagínense que eso es un trabajo a largo tiempo, porque eso es una consecuencia muy grave que queda en la mente de los, sobre todo de todos, y ni hablar de los niños, ¿no? ¿No, Zulma? Es así, Blanca, realmente el impacto te da en todas las áreas del niño que pasó por una situación de vulnerabilidad, sea cual fuese el caso en el cual se desarrolló, ¿no? Nosotros desde educación hoy tenemos propuestas de atención. Acabamos de lanzar, por ejemplo, una guía de intervención práctica para casos de abuso, de vulnerabilidad en niños y adolescentes. Entonces, a través de esta guía vamos a capacitar a nuestros colegas que están dentro del campo de la educación, y realmente hoy nos toca compartir este campo tan interesante con, con la gama de profesionales que no sean necesariamente clínicos. En mi caso, por ejemplo, también soy clínica y tengo la especialidad en psiquiatría, pero mis compañeras en su mayoría son psicólogas educacionales y tienen como que la educación, así como lo explicó Patrocinio, tenemos ramas específicas en cuanto a nuestra formación. Y en el campo de la educación trabajamos y hemos invertido mucha hora hombre para poder producir y sacar esta guía de atención a la vulnerabilidad que vamos a capacitar a nivel país. Eso te iba a preguntar, esta guía es a nivel de país a través del Ministerio de Educación para los educadores eh, públicos y privados, por ejemplo, Zulma. Sí, mira, nosotros en este momento hemos distribuido 10.000 ejemplares de guías y 80.000 ejemplares de trípticos, porque hemos trabajado trípticos, También. trípticos que acompañan a estas guías, y estos trípticos son parte de lo que nosotros acercamos al docente. Por ejemplo, ¿qué especificamos en un tríptico? En un tríptico hablamos exclusivamente de cuáles son las características o cuáles son los síntomas más llamativos que tenemos que tener en cuenta en los estudiantes niños. Uh-huh. Y en el otro sector están los estudiantes adolescentes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las características que nosotros tenemos que conocer como familia y como docente para poder solicitar ayuda? Perfecto. En esta guía se habla del protocolo completo de intervención en el caso de conocer de una situación de vulnerabilidad de nuestros estudiantes, cómo debe accionar el docente. Y a esta guía... En caso a estos problemas, ¿no? Cuando se presenta un problema como... Claro, cuando detecta abuso o cuando detecta una situación de vulnerabilidad de sus derechos, entonces tiene una lista también que hemos trabajado a través de un convenio con Salud Mental del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, como también con la Dirección General de Bienestar del IPS, una guía en donde están los nombres de varios profesionales psicólogos, psiquiatras y neuropsicólogos que pueden acompañar el trabajo docente a través de la guía. Entonces, el docente detecta esto, le pasa a su referente, por decirlo de alguna manera, o al psicólogo del área educativa o de la zona, y se hacen los enlaces. Entonces nosotros le enlazamos a este docente con un psicólogo clínico que pudiera atenderle en el departamento de misiones en un punto establecido, sea el IPS o un hospital regional que tenga el área de salud mental. Entonces, hacemos este lazo y ese nexo completo. Patrocinio, y decime una cosa, ¿quiénes son los que más denuncian estos casos de abusos? ¿Los padres? ¿Cómo ustedes perciben estos Son problemas? Son las madres. La mayoría son las mujeres, las madres. Sí, las madres, pero tenemos algunos casos también que son, por ejemplo, en la escuela. Nosotros tuvimos una experiencia única con el amigo Luis en una institución donde él dirigía.
En una ocasión a mí me invitaron para ir a dar una charla sobre prevención de abuso sexual en una escuela y me fui yo, estuvieron como 80 niños ahí, y hice toda la charla, conversamos con los niños, hablamos de los síntomas, hablamos del cuidado de mi cuerpo nadie lo puede tocar, las partes del cuerpo humano. Después también hablamos que los niños, por ejemplo, tienen que contar su secreto a una persona de confianza. Ujú. Terminó la charla casi al mediodía, me fui yo a la oficina donde trabajo, después ya me llaman de la dirección y a avisarme que una de las niñas durante el taller que yo estuve realizando se sentía mal, terminó, se fue y le contó a su profesora que todo lo que yo conté en el taller ella estaba sufriendo. Ay, mi Y vida. nosotros tenemos una condena sobre esa causa. Ujú. Y La están siguiendo. era el propio hermano, la madre sabía, pero no quería que el propio hermano vaya preso, entonces la mamá también fue cómplice. Ya ves, cómplice, ¿no? Dios mío, qué terrible. Bueno, creo que ha dejado muchas consecuencias la pandemia, inclusive está dejando, pero, pero también deja oportunidades, y una de las oportunidades quizás, como dijo, yo no me acuerdo cuál de las dos chicas, que es como que nos cayó como un balde de agua fría el hecho de que teníamos que actualizarnos con la tecnología, el estilo de vida, porque te cambió el horario, no ir más presencial, pero quedarte en casa y atender a todos los niños, o sea, una serie de movimientos terribles, otros que se quedaron sin trabajo. Todo eso de alguna manera afectó, está afectando. Ustedes que están de alguna manera, ya sea en forma personal o a través de la tecnología, con esos alumnos, ¿cómo ven el futuro de los alumnos, específicamente aquí en Paraguay? ¿Existe alguna necesidad marcada en la sociedad a través del ministerio o de varios ministerios? Porque aquí no solo me parece que la responsabilidad es del Ministerio de Educación, sino de todos los ministerios, de todos nosotros y por qué no del país. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que ustedes quieren llamar la atención en el buen sentido de la palabra, profesor? Son 3 profesores, ¿eh? Yo le escucho. Vamos, Luisito. Vamos a darle una palabra al hombre acá. No, que yo aprendo mucho de ellas, por favor. Indudable, indudable. Eso es Sí, categórico. sí, por eso voy a ser corto y conciso para no robarles tiempo. No, indudablemente sí, se aprendió mucho, como te dije anteriormente, se abrieron ventanas de oportunidades, pero bueno, hay que sacar después de hacer un estudio con mayor tranquilidad, que una vez que vaya pasando este momento de la pandemia en educación y saber lo bueno que se hizo en un momento de crisis. Eso es lo más importante, cómo se manejó la crisis, ¿verdad? Entonces, si se pudo manejar la crisis a lo mejor o con pocos recursos o con cosas que ni siquiera sabíamos que podíamos hacer, entonces después con una mayor experiencia se van a lograr grandes cosas. Yo soy muy optimista en ese aspecto en el área educativa, que después de esto, haciendo un análisis, ¿verdad? Muchísimas más cosas se va a conseguir, se va a lograr, se va a proyectar, se va a estructurar y prepararnos porque, bueno, uno nunca quiere que esto se vuelva a repetir, se ha repetido después de 100 años, pero hay que formar unas estructuras ya un poquito más sólidas para lo que viene, ¿verdad? Y yo sé bien que desde el Ministerio de Educación, desde el departamento de la Profesurma, como te dije, están haciendo un trabajo formidable. Como le dije hoy también a la Alicia en Blanca, ¿verdad? A veces uno mira un todo, mira el Ministerio de Educación y tiene un concepto, pero una vez que puede entrar del otro lado del mostrador, ven, bueno, el trabajo hasta, entre comillas, inhumano que hacen porque se pasan 24 horas ahí tratando de hacer muchas cosas. Así que soy muy optimista y muy esperanzador para el ámbito educativo lo que viene. Sí. Zulma o Patrocinia. Patrocinia está durmiendo, parece pobrecita, estará cansada. Bueno, voy a dar Trabajo 12 horas continuidad. por día. Sí, me imagino. Sí, Patrocinia, perdón. Voy a complementar un poco lo que decía el profe Luis. Ciertamente esta pandemia va a dejar secuelas, no solamente dentro de de la sociedad, de nosotros como personas, sino que dentro de todo el sistema, porque todo el sistema se vio afectado por esto y tuvimos que
reorganizarnos, reinventarnos y aprender un montón de herramientas que de repente pudiera ser que conocíamos, pero que no la manejábamos cotidianamente, que hoy lo hacemos. Desde el punto de la educación, la pandemia sí va a dejar un rezago educativo, eso es Ah, sí. indudable. Va a dejar un rezago educativo porque los niveles de aprendizaje, hemos perdido niveles de aprendizaje en el 2020 y vamos a seguir perdiendo en este 2021 algunos... Prácticamente 2 años. Sí, estamos teniendo 2 años de rezago educativo. Esto no significa que no hemos aprendido nada, sino que lo hemos aprendido de una manera diferente y tal vez este aprendizaje no sea tan impactante como hubiese sido otra propuesta metodológica dentro del aula. Partamos de la idea de la germinación de la semilla. Este año lo hicimos de manera virtual, viendo cómo crecía la plantita virtualmente, no germinando, y la emoción de ver que ya sale el primer tallo de tu plantita, que hace que se involucren mucho las emociones y que hace que se involucre mucho aquello innato que trae el niño, que es la curiosidad, que es el descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento fue uno de los aprendizajes que estuvo marcadamente golpeada en esta época de pandemia con esta propuesta educativa que hemos desarrollado del sistema que quisiéramos llamarlo virtual, a través del WhatsApp, como sea. Entonces, esta pandemia sí va a dejar un desarrollo diferente en nuestros estudiantes, sí va a dejar un cierto nivel de rezago, pero sí va a dejar beneficios así tantos malos como buenos dentro del descubrimiento de la tecnología. Podemos tener niños que tal vez fueron también, sufrieron algún tipo de abuso a través del ciberabuso que se daba dentro del uso no efectivo de la tecnología, pero también tenemos niños que hoy día manejan mucho mejor este tipo de herramientas y que pudiésemos hacer, por ejemplo, una propuesta de aula invertida que nosotros estamos soñando hoy día desde el Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Cuál sería, perdón, Zulma, porque tenés medio bajo está tu audio, de ola o de hora invertidas? No, aula invertida que sería... aula. Aula invertida, que sería, por ejemplo, que el estudiante pudiera estar las horas regulares dentro del salón de clase a través de una metodología participativa con el docente y que también pudiera utilizar la tecnología en un horario extra curricular que también pudiese generar pasos previos para la formación para la formación en el siguiente espacio. Patrocinia, perdón. Sí, es muy importante lo que dice Zulma. Yo desde mi punto de vista, lo que yo estoy viendo, esta pandemia lo vamos a hacer crecer los resultados después de esto y depende de cada uno. Va a depender, plataforma del ministerio está excelente, veo que ellos preparan los materiales, todos están programando bien. Hay una situación que hay en la comunidad. Muchos de los alumnos no son los propios que están respondiendo los trabajos. Ah, sí, ¿quiénes son los padres? Son los padres, son los padres. Y pero esa eso es negativo, ¿verdad, Patrocinia? Es negativo porque no... eso se va a tener, ese resultado va a tener dentro de los próximos años. O quizás a corto plazo también. Son situaciones que se está observando. El ministerio da una buena plataforma, da todo lo que necesita un docente, pero como desde el principio hablamos, la educación de los padres es la base fundamental y eso vamos a ver más adelante dentro de algunos años. Los resultados. Escuché inclusive que hubieron neurocientíficos, neuroeducadores que estaban tratando de hacer un trabajo de investigación entre países, si es que convenía atrasar en el buen sentido los 2 años o mínimamente 1 año las clases para que los chicos realmente puedan seguir con una buena formación, por decir así, porque según ellos fueron años perdidos, son 2 años perdidos. Más bien son años de navegación,
no un año con una estructura de una buena educación. Entonces, en el mundo, esto no para que sea Paraguay, Argentina, no, sino en el mundo, que realmente se retrase un año, es que en vez de el que está en sexto vuelva a estar en vez de estar en séptimo, vuelva a estar en quinto, por ejemplo. Pero que realmente se fortalezca la educación con la educación presencial. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué ustedes ven? ¿Sería bueno? ¿Sería malo? ¿Cómo lo ven? Bueno, personalmente yo te diría, Blanca, que no sería muy productivo porque allí estaríamos atentando contra otra de las características que son las condiciones socioemocionales evolutivas del estudiante. Si nosotros le retrasamos en cuanto a aprendizaje, vamos a estar teniendo chicos grandes en grados pequeños y va a afectar ya otra situación. Supongamos que los 12 años se viene la revolución perdón, bien, que nosotros cotidianamente le decimos la edad del pavo, está con todos los, a ver, ¿cómo decirle? Con los complejos así a flor de piel. Entonces, si nosotros tenemos un estudiante de 12 años en cuarto grado, no sería muy favorable para lo socioafectivo del estudiante. Pudiera ser favorable para lo cognitivo, pero de todas maneras, esto depende de la propuesta curricular que nosotros podamos ofrecer. Hoy esta tarde estuvimos trabajando con la propuesta curricular del año 2021, por ejemplo, y te lanzo una primicia de lo que estuvimos hoy defendiendo, es que en el año 2022 vamos a tener que tomar atención especial a los cierres de ciclo. Por ejemplo, tercer grado, sexto grado, noveno grado y tercero de la media. ¿Por qué en estos grados? Porque el tercer grado va a ingresar a un área presencial en el año 2022, modo post pandemia, una educación post pandémica, pero con 2 años de rezago. Entonces, lo importante es que nosotros podamos ver que menos es más en propuesta curricular. Demos al estudiante un porcentaje de aquello fundamental, aquello principal, aquello básico que tenga que tener del primer grado. Damos un segundo periodo de lo básico fundamental del segundo grado y nivelamos con lo básico fundamental del tercer grado a modo de cerrar ese curso a través de atender qué es lo que buscamos en el perfil de salida y no necesariamente en las repeticiones que damos. Por ejemplo, por darte un ejemplo, vamos a hablar de matemáticas. El niño de segundo grado todavía ni siquiera aprendió bien la tabla de multiplicar, pero en el currículum nacional vigente hoy dice que el niño de segundo grado ya tiene que usar otros sistemas de medición aparte de conocer los números. Por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto, conocer esa medición y también conocer el uso ya de lo que sería un inicio de decimales. Cosa que cronológicamente el niño, acá la Lisen me va a ayudar con eso, el niño aún no desarrolla pensamiento abstracto hasta que tenga 7 años. ¿Hasta qué edad? Tenemos un pequeño problemita con tu micrófono, Zulma, querida. ¿Hasta qué edad? Hasta los 7 años. Hasta los 7 años, sí. Adquisición de pensamiento abstracto. Entonces el niño todavía, si vos le haces un chiste al niño, el niño todavía no procesa el chiste, porque no le ve la lógica, no comprende, no tiene el lóbulo frontal, todavía no está desarrollado en su totalidad, y ciertamente que se desarrolla hasta los 22 años el área, ¿verdad? Entonces, todavía no está desarrollado en su totalidad y no tiene la comprensión. Entonces, no tiene capacidad para entender. Claro, ¿qué tan importante es? ¿Es mejor que aprenda bien a sumar o que ya le metamos decimales en un segundo grado? Entonces busquemos aquello fundamental. Y todo eso que vos decís de que cómo podríamos encarar, todo tiene que ver con la propuesta curricular que nosotros podamos pensar, pero no de nosotros, sino que pensar de ellos. Porque desde nuestra capacidad y desde nuestro profesionalismo y desde nuestros conocimientos podemos hacer grandes propuestas. Grandes cosas. Pero ¿qué propuestas pueden desarrollar el niño en verdad? Eso es lo importante, ¿no? Es importante que hoy nosotros nos estamos deteniendo y vamos a salir y creemos que vamos a ser criticados
todavía por fuertemente. lanzar, sí. Vamos a Porque hacer porque el docente está acostumbrado a que el maestro dice, no, yo doy suma en un día. sí, Yo le voy a proponer que dé suma en 4 días. Y me va a decir, 4 días voy a dar suma. El tema es que la suma, la adquisición de la suma, el niño en verdad no lo asimila en un día. O sea que puedo dar la materia en un día, pero hay que ver si lo asimila, si lo asume. Ujú. entonces, Entonces, desde todo eso tenemos que replantearnos la mirada que tenemos hacia los estudiantes. creo que, no sé, Patrocinio me va a ayudar. Creo que así como están las cosas, se va a tener que invertir mucho en el trabajo mental, psíquico de los niños, ¿no es cierto? Me digo niños, jóvenes, en fin, al final que todos, post pandemia. ¿Es así, Patrocinia? Así mismo es, y a todos nos afectó, a cada profesional, yo creo también a Zulma, de alguna manera nos afectó. Sí. Nos afectó de diferente manera por el tema de trato, de acostumbrarnos a salir, ya no tenemos más deporte y voy a repetir otra vez, todo lo que hacen los ministerios están planteando excelentes maneras para poder salir del caos que se entró, pero va a depender de cada uno, dependerá del profesional, dependerá del maestro, dependerá de los padres de familia y por supuesto es individual, es individual. Cada uno debe responsabilizarse. El ministerio hace muchísimas cosas importantes, pero va a depender de cada uno para que nosotros logremos lo que es lo que estamos buscando. Sí, habló de unas guías, no sé dónde está Zulma, por ahí está. Hola Zulma. Que creo que es muy importante esta guía bueno, y todo el trabajo que está realizando el Ministerio de Educación. Pero ¿cómo acceden los educadores en estos momentos? Habló de trípticos, dípticos. ¿Tienen alguna aplicación? ¿Ya lo tienen o lo van a hacer alguna aplicación, alguna plataforma donde el maestro, donde el docente puede acceder a estos trabajos y estos trabajos de investigación que ustedes están realizando, Zulma? Sí, mi querida Blanca, actualmente te comento que en la página Tu Escuela en Casa, que es la plataforma oficial del Ministerio de Educación y Ciencias, en el espacio de docentes se encuentra instalada una cajita que se llama recursos socioemocionales. En esta área, en esta cajita, tenemos instalados 100 materiales elaborados en esta época de pandemia entre el 2020 y el 2021. Llevamos elaborando 100 materiales y entre estos 100 materiales se encuentra, por supuesto, la guía de la cual nosotros estamos hablando y también los trípticos. Aparte de estos trípticos, yo les invito y le invito a Patrocinia a que navegue un poco en nuestra página y que pueda mirar en recursos socioemocionales, porque aparte de estos trípticos, tenemos trípticos determinados para adolescentes, por ejemplo. Tenemos cómo atender en la media, tercer ciclo, primer ciclo, segundo ciclo, pero también tenemos un apartado específico para los niños de educación inicial. Fantástico. Excelente. ¿Verdad? Es importante. Nosotros, para ir redondeando, la verdad que nos quedamos cortos, le hice un montón de preguntas, acá he escrito muchas preguntas, pero una se fue asociando con la otra, y creo que para la primera programación que me contaba Luis, fantástico con estas dos profesionales. Yo les voy a comprometer para seguir charlando, para seguir educándonos, y también para conocer este tipo de información que no solo conozcan ¿cómo se dice?, los profesores, los docentes, porque a veces los padres o la sociedad en sí cree que el Ministerio de Educación no hace nada y que los profesores se levantan, toman su café y no hacen nada. Entonces, creo que es muy importante también de que sepamos de qué maneras están trabajando y de alguna manera de qué manera se puede contribuir también con ustedes. Realmente me pareció sumamente importante y quiero antes de cerrar esto decirles que el próximo jueves, si Dios quiere, a las 5 de la tarde, vamos a tener otros invitados especiales, vamos a tener, si Dios quiere, le invitamos a Griffy también para hablar de cultura, están invitados un amigo nuestro de hablar de finanzas de los Estados Unidos, tenemos otro economista que también tenemos que aprender también a manejar nuestras finanzas para el futuro.
con otro profesor, un economista de Brasil. Si Dios quiere, vamos a tener, y acá quiero destacar también esto tan importante que se está realizando en nuestra región, específicamente aquí en la zona productiva. Las cooperativas hace tiempo que están trabajando con capacitación a los jóvenes y a los niños sobre el cuidado del medio ambiente. Esto no podemos dejar escapar, creo que en ningún sentido. Vamos a tener, si Dios quiere, al presidente de todas las cooperativas de producción comentándonos de qué manera están trabajando con el comité educativo sobre el cuidado del medio ambiente. Así que creo que es muy importante. Tienen las puertas abiertas, o mejor dicho, esa ventanita abierta, profesora Zulma, Patrocinio, para estar con nosotros y colaborar. Yo agradezco profundamente el hecho que estén invirtiendo su tiempo para que nuestra gente que está a través de este medio pueda ir conociendo. Y también los invito a nuestra gente que pueden enviar mensajecitos, preguntas, entren a nuestra fanpage, entren a YouTube, ahí vamos a recibir a través de los chicos todo tipo de preguntas. Bueno, les voy a ir redondeando. ¿Qué me quiere decir Zulma con respecto a nuestra primera programación, que fue aprender cómo se hace la A, la E y la I? Falta mucho por aprender, indudable. Bueno, Blanca, de parte mía, por supuesto, toda la disposición para cuando ustedes gusten. Qué suerte. La próxima vez me comprometo a estar más quieta en un lugar y poder hilar un poco más mis ideas, ¿verdad? Porque hoy como que sabía del compromiso, asumí el compromiso con mi querido amigo Luis y Un capo. me salió de contramano la reunión sobre última hora, te cuento. Entonces, entendemos perfectamente. Un poquito, pero no obstante, cumpliendo con mi palabra y con mi compromiso, aquí estoy tratando de aportar. Yo tengo muchísimas cosas que contarte, Blanca. Me imagino. Vos me vas a preguntar, mira, te puedo hacer una presentación total. Mira, tengo tantos proyectos lindos, Qué lindo, que nosotros estamos hoy trabajando desde el Ministerio de Educación y Ciencia y en lo cual estamos invirtiendo muchísimo, porque realmente lo que hacemos es más invertir mucho amor en todo este trabajo y aparte que nos apasiona. El profe Luis me conoce a mí de hace un tiempo, yo soy apasionada del área de la educación, estoy formadísima en esto, pero sí mi corazón pertenece muchísimo a lo que es salud mental. Entonces es como que son dos vertientes hoy demasiado importantes para todo, para el desarrollo tanto de nuestros estudiantes como de la comunidad entera, porque acá entran padres y entran también... entra la sociedad en sí, ¿verdad? Te comento que nosotros también estamos desarrollando talleres para padres en donde... qué interesante. Estamos tocando con ellos y te cuento que una de las madres me envió, ellos me envían sus propuestas de talleres y vamos desarrollando talleres en base a lo que ellos necesitan saber. Perfecto, perfecto. Me van abriendo el panorama y tenemos un excelente desarrollo de esos talleres y también vinculación con la familia. Perfecto, muchas gracias, Zulma. Quédate ahí, Zulma. Cuando gustes. Quédate ahí dentro del auto un ratito más. Patrocinio, de ya mil gracias, ¿tu opinión? Muchísimas gracias, Blanca. Un placer conocerte, Zulma. Acá en Misiones a las órdenes, en lo que yo pueda aportar de informaciones, de trabajo. Estoy acá para apoyar siempre a la comunidad, a la sociedad, para estar apoyando con un granito de arena para seguir mejorando nuestra situación. Muchísimas gracias, Luis, amigo de siempre. Estoy acá, Blanca, cuando ustedes quieran de otros temas. Estoy en el área de VIH, que a mí me apasiona. Es muy importante. Sí, la educación, prevención para los jóvenes. Y también estoy a cargo de una fundación que más adelante, si me invitas, vamos a estar hablando. Con mucho gusto. Acá, Luis, empecé a marcar, Luis, de qué vamos a hablar las próximas ediciones. Tenemos muchísimos para hablar. Son grandes profesionales. Claro que te vamos a invitar para hablar de la fundación y otros temas. Las dos iniciaron nuestra programación, pero van a ser los pilares importantes para tirar temas, chicas, porque yo soy simplemente una alumna. Luisito, gracias desde ya, muchísimas gracias. No, y bueno, dos alumnos hay, acá hay otro alumno. Y desde ya quiero agradecer de corazón a la Licen Zulma, sí, a las dos de corazón, porque sé que tienen el tiempo muy,
muy corto y yo sé que por la amistad que tenemos con las dos, les aprecio muchísimo, las admiro y las valoro mucho, entonces pudieron estar. Sé que es muy difícil, que su agenda es muy completa, pero bueno, agradecida de corazón. Y el primer programa, muy orgulloso como siempre, y agradecido también a Blanca por darme la oportunidad de aprender mucho en el programa. Aprender con ellos, sí, se aprende. Bueno, gracias a los tres allí y gracias a usted, específicamente también a los chicos que este año han colaborado, a Carlos, a Víctor, a full. Ellos van a empezar a mover las redes sociales para que nuestra programación llegue a mucha gente y para que la gente también pueda ingresar y enterarse un poco de las actividades que trabajan nuestros profesores, cómo están trabajando, cómo están haciendo, cómo están desarrollándose para poder traer una mejor calidad de vida a nuestro país y al mundo entero, ¿por qué no? Muchas gracias a todos. Los espero en la próxima edición de ECO, Educación, Ciencia y Oportunidades. Y nuestro eslogan que dice, Sembrando con Ciencia. Hasta muy pronto y gracias.